Buenos días, amada familia, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio volver a estar con ustedes, hermanos, después de como 20 días de estar ausentes, 2 domingos casi seguidos. Es un privilegio volver a estar delante de Dios y en compañía de cada uno de ustedes para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, para seguir perfeccionando nuestra vida y mejorando nuestro hogar. Estamos hablando, hermanos, de cómo vivir en armonía. Y la verdad, hermanos, es que el cómo vivir en armonía es bueno aprenderlo, pero vivir en armonía es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero nosotros tenemos que aprender cómo podemos vivir en armonía y ponernos en la mano del Espíritu para poder vivir así. Hemos visto algunos principios. Vimos el principio de pertenencia, donde cada uno debe entender la posición que Dios le dio en el hogar y que cada uno es importante para el funcionamiento del hogar. Vimos el principio del mutuo acuerdo. ¿Cómo andarán dos si no están de acuerdo? Hermanos, siempre tenemos que ponernos de acuerdo. Uno de los problemas serios que tenemos en nuestros hogares es el hacer cosas independientes. Nunca se pueden hacer cosas independientes, deben ser en mutuo acuerdo, respetando los principios de autoridad. El tercero que vimos fue el respeto. Cada uno merece ser respetado como persona. No es respetar ideas ni conceptos, sino respetar personas. Porque al fin y al cabo los principios de vida del hogar no los impone ni el varón, ni la esposa, ni los hijos. Dios los ha impuesto. Vimos después el principio de aveniencia. Recuerden que la aveniencia es la unidad. Ese principio de aveniencia es la unidad, el no estar básicamente en desunión los unos con los otros. Vimos el principio del servicio. Todos los miembros de la casa deben ser siervos de la casa. Lamentablemente uno de los problemas que tenemos en los hogares es que a veces uno trabaja y los demás miran. Dios diseñó el hogar para que todo el mundo trabaje. De hecho, a la primera pareja le delegó la responsabilidad de administrar a los dos. Y le delegó a esa pareja la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la administración. Por lo tanto, el servicio es una tarea de todos. Todos los miembros de una casa deben servirse los unos a los otros. Y vimos, o el domingo pasado vieron el principio de la responsabilidad. Vieron como muchos hombres, por su irresponsabilidad, llevaron sus hogares al fracaso. Vieron la vida de Adán, cómo Adán fracasó, llevó a su hogar al fracaso. Vieron algunos ejemplos de Abraham, algunos ejemplos de Lot, ¿cierto? De cómo realmente la irresponsabilidad nuestra puede llevar la familia al fracaso. Y hoy vamos a hablar sobre el principio de la comprensión. Quiero hacer una pregunta a usted en esta mañana. ¿Qué tan comprensivo es usted? La comprensión es un elemento supremamente importante en las relaciones humanas. Ser comprensivo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Y vamos a empezar allí. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Solamente quiero tomar este texto porque allí vemos a Moisés tratando básicamente de convencer a un pueblo de que Dios los iba a sacar y que Dios los había llamado y que Él era el líder. Éxodo 6, 9. Pero había un problema en el pueblo que no le permitió escuchar a Moisés. Dice Éxodo 6, 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Recuerde que Dios le está hablando a través de Moisés y Moisés está siendo el instrumento de parte de Dios. Y quiero leer el versículo 7 de en adelante para mirar el mensaje que Moisés le está dando al pueblo de Israel. Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo, dice el Señor, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, se la daría a Isaac y se la daría a Jacob. Y yo os daré por heredad, yo Jehová. Esas son buenas noticias para Israel, ¿cierto? Pero mira lo que dice el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
¿Saben, hermanos, que una de las cosas, porque estaba estudiando este tema y uno realmente me ponía a pensar, que a veces uno le habla mucho a la familia, al esposo, a los hijos, sin antes comprender la situación en que ellos están. Y uno puede estar diciendo las mejores cosas, hermanos. Uno puede estarle diciendo a ellos las mejores promesas, pero si uno no comprende la situación en que ellos están, posiblemente nunca lo escuchen a uno. ¿Alguna vez han hablado con una persona que no puede escuchar debido a la situación en que vive? Y nosotros no hemos comprendido a esa persona, sino que la hemos juzgado. ¿O no es así? A veces la hemos regañado, la hemos insultado. ¡Ah! Riéguese pues. Sin comprender la situación en que la persona está. Si ustedes van a un hospital, ustedes pueden ver mucho esa situación. Niños llorando, gente llorando, gente a veces tirándole pata a las puertas, golpeándose contra las paredes en los hospitales. Y uno dice, ¿por qué no traen la policía y se llevan a este loco de aquí? ¿Por qué no callan a ese pelado? Falta de comprensión. A veces uno entiende la congoja, a veces uno entiende la aflicción de espíritu o la esclavitud en la que las personas pueden estar, y por lo cual no tienen oídos para oír, ni ojos para ver, ni razón para pensar, y mucho menos para hablar. ¿Cuántas veces usted ha sido incomprensivo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con su hermano, con su vecino? ¿Cuántas veces hemos sido incomprensivos? ¿Cuántas veces hemos acarreado problemas en nuestros hogares por la falta de comprensión? ¿Cuántas veces entre nosotros no nos hemos comprendido, nos hemos juzgado, nos hemos acusado, en lugar de entender la situación en que a veces vivimos? ¿Qué es comprensión? Mirando el diccionario, desde el punto de vista secular y también espiritual, la comprensión es lograr adentrarse. La comprensión es lograr adentrarse. Uno es comprensivo cuando logra adentrarse en la persona y percibir el carácter, percibir la personalidad, percibir los problemas, percibir los anhelos, ver exactamente la condición real en que el otro está. En otras palabras, como se menciona entre los creyentes, es discernir la situación de una persona. Eso se llama comprensión. Es discernir la condición de una persona. En otras palabras, es entender por qué la persona actúa así. Y una de las cosas maravillosas es saber por qué la persona es así. Y cuando uno se da cuenta por qué una persona dice, con razón, tiene razón de ser así. Y uno la comprende, la entiende, ¿cierto? Por eso es maravilloso, hermanos, entender este texto. Para comprender necesitamos un conocimiento integral, un conocimiento profundo de nosotros mismos y de los demás. Uno de los problemas serios que tenemos en este tiempo de humanismo es que nosotros nos hemos olvidado de entender a las personas por hacerle bien a las personas, que es distinto. Buscamos un bien falso en lugar de comprender bien a las personas. Y para lograr este nivel de conocimiento necesitamos estudiar la Biblia y estudiar la naturaleza del hombre y su comportamiento a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 6. Porque Gálatas capítulo 6 es un versículo que nos invita a ser comprensivos a todos nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado. De hecho, algunos lo sabemos de memoria, pero en la práctica es más complicado porque nosotros somos buenos para hacer juicios a la carrera y no para ser comprensivos y entender las situaciones. En Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido por el pecado, ¿cuántos hemos sido sorprendidos por el pecado? O sea, que terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, o que no queremos hacer, o que nos han prohibido hacer y las hacemos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois, ¿qué? Quitemos la palabra espiritual y coloquemos la palabra comprensivo. Ustedes que son comprensivos, ustedes que ya han pasado por eso,
Ustedes que entienden que pueden pasar por eso. Ustedes que saben que los hombres pasan por esas dificultades. Y especialmente los que hemos alcanzado cierta edad, debemos ser mucho más comprensivos que los más jóvenes. Pero a veces los más jóvenes son más comprensivos que los viejos. Ustedes que sois comprensivos, entonces, ¿qué dice? Restáurenle, remiéndenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, y metemos la palabra comprensivo, no siendo comprensivo, a sí mismo se engaña. Mire, hermanos, la verdad que al estudiar este texto uno tiene que reflexionar mucho, porque muchas veces hablamos, actuamos sin ser comprensivos. Y me encanta la escritura cuando la Biblia dice que Dios sabe que somos polvo. Él entiende eso. Sabe que somos frágiles. Sabe que somos débiles. Sabe que no podemos dar más, ni siquiera lo que Él nos pide lo podemos hacer. Por eso en su comprensión maravillosa de nosotros, Él nos dotó de todo lo que es posible para que nosotros obedezcamos, porque nosotros por nosotros mismos no somos capaces. Y vamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Otro texto donde el apóstol, a través del Espíritu, el Espíritu a través del apóstol mejor, le dice a los romanos estas palabras. En Romanos 15, 14, por favor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos, y qué bueno aplicar esto al hogar. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad y de todo conocimiento. Mire, para uno poder ser comprensivo necesita bondad y conocimiento. El ignorante no es capaz de ser comprensivo. El que no tiene bondad, sino que es explosivo, altanero, gruñón, no puede ser comprensivo. Se necesita bondad. Y la bondad es una actitud o es una ausencia de malicia en el carácter. Eso es básicamente bondad, para actuar bien. Es lo mismo que ser benigno. Es no tener maldad en la intención, para no hacer una obra mala. Y en el texto entonces dice: está lleno de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros, o sea, cambiar la manera de pensar. Y la verdad, hermanos, es que cuando nosotros miramos esta parte, este elemento de la unidad, del vivir juntos, de la armonía, nosotros fallamos mucho en esto, en ser comprensivos. En ser comprensivos. Nosotros queremos que las cosas se hagan ya, en lugar de ser comprensivos y esperar. Esperar. ¿Por qué las personas no responden adecuadamente? ¿Por qué este caso de Éxodo capítulo 6, versículo 9? Porque dice la Biblia que estaban acongojados. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Vamos a leer Éxodo 6 y volvemos. Y quiero que lean, se subrayen ese texto, hermano, y lo retengan ustedes. Y lo tengamos en práctica cuando veamos personas así como que no escuchan, como que no entienden, para acordarnos, oiga, tenemos que mirar cuál es la condición de esta persona. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no oye? ¿Por qué no entiende? Ustedes saben, por ejemplo, en los colegios, ¿cierto? Especialmente en las guarderías y muchas cosas, hay niños muy que no aprenden, pues. No sé cómo que llaman, bueno, no sé qué palabra usan. Pero es que no aprenden, no escuchan. Y bueno, lo llevan al médico, le hacen exámenes y se dan cuenta que están mal alimentados, se dan cuenta que sus hogares son un desastre, se dan cuenta que no viven con los papás, sino con los abuelos, o que no viven con nadie, o que se la pasan el mayor tiempo solos. Y encuentran un montón de razones para ser comprensivos con el pelado. El texto dice: de manera que habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre en que estaban. ¿Sabe que uno en la congoja y en la servidumbre uno no escucha, hermano? Ni quiere escuchar, porque la carga no lo deja a uno escuchar. Y quiero que miremos al lado de este texto otro texto, Isaías 59. Porque si uno no entiende a veces no solo la condición, sino la pecaminosidad en que la gente puede vivir, menos, hermano.
En el libro de Isaías, capítulo 59, un texto que ustedes conocen, se ve a Dios hablándole al pueblo de Israel y diciéndole al pueblo de Israel unas palabras, por lo cual Dios no quería escuchar al pueblo de Israel. He aquí dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermanos, yo no sé si, bueno, espero no pecar en la palabra que voy a decir, o ser malentendido. ¿Alguna vez usted como que le ha preguntado a Dios y le ha dicho a Dios, Señor, pero ¿por qué no me comprendes? ¿Alguna vez como que usted no ves que usted como que Dios no le quiere escuchar a usted o que Dios no le quiere entender y como que usted le ruega a Dios y como que Dios le dice, pero ¿verdad que Dios no me entiende a mí? ¿No sabe lo que yo quiero? Y a veces uno trata a Dios de incomprensivo, es que Dios no me comprende. No, Dios sí comprende. El problema es que hay un problema. Dice el versículo 1, hay una ratificación. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se puede cortar, ni se ha agravado su oído para oír, porque él no sufre ninguna enfermedad, de otitis o nada de eso. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios comprende que la situación del hombre hace que el hombre esté separado de él. Y Dios comprende que por causa de la pecaminosidad del hombre, Dios no puede manifestar su rostro ante él. Y el hombre no puede ver el rostro de Dios. Por eso en su comprensión nos dio su Hijo. Su Hijo hizo posible que Dios mire cara a cara a los seres humanos. La comprensión de Dios hizo posible que ahora los hombres puedan hablar cara a cara con Dios sin Dios voltear la cara. Porque este versículo, en cierta manera, ya no se ve palpable hoy en día, porque ya tenemos un mediador entre Dios y nosotros. Y ya nosotros podemos acercarnos a Dios tranquilamente, pero por medio del mediador. Y el mediador ya pagó por nosotros, para que nosotros nos acerquemos. Pero es casi el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. Entonces muchas veces las personas no responden a nuestras comunicaciones, no porque no nos hagamos entender, ni porque no les interese el mensaje, sino porque un problema personal no les permite escucharnos. Y si ustedes observan estos versículos, los israelitas no escuchaban a Moisés y Dios no escuchaba a los israelitas porque había un problema en ellos, un problema serio. Allá en Israel, en Egipto, congoja y esclavitud. Aquí en Isaías, pecado, presente en el pecado del hombre. Y hacía imposible la comunicación. Entonces, cuando la comunicación se hace imposible entre dos personas, se necesita la comprensión de alguna de ellas. Se necesita la comprensión. Comprender la situación en que está el otro. Por eso es necesario, hermanos, entender sus principios para no hacer juicios a la carrera y no hacer, hermanos, realmente o menosprecios a la gente, sino comprender la situación para poder ayudarles. Un individuo maltratado no está listo para oír cosas que le conduzcan a su mejoramiento personal. Un individuo maltratado no está listo para escuchar a nadie que le quiera ayudar, ¿o no es así? Necesita ser comprendido, entendido y llevado a una situación de calma y tranquilidad donde pueda decir, oye sí. Usted ha visto en hospitales gente que llega en un desespero tan terrible que a pesar de que los quieren ayudar, no se dejan ayudar. ¿Cuál es la opción de los médicos? Sedarlos para quitarles completamente la congoja, la aflicción, para poderlos tratar. Y cuando ellos despiertan, ya ha pasado todo el proceso y se sienten bien. Pero es maravilloso este principio. Un individuo maltratado no está listo para oír cosas que le conduzcan a su mejoramiento personal, hasta que recibe el amor, la comprensión, la ternura y la empatía que lo desbloquean para escuchar. Por eso dice la Biblia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, pero sea tardo para hablar y tardo para airarse.
Y nosotros a veces hacemos que la gente sea rápida para hablar y rápida para irarse por nuestra falta de comprensión. Por eso, hermanos, es necesario pensar en esto. Yo quiero hacer 3 preguntas en esta parte. ¿Se ha desesperado usted porque las otras personas alguna vez no le escuchan? Alzan la mano los papás que nos desesperamos porque los hijos no nos escuchan. Mantengan alto las manos los padres, los maridos que se desesperan con las esposas que no escuchan. Hijos, ¿se desesperan con los padres que exasperan? Segunda pregunta. ¿Es usted una persona que da el trato debido para que los demás deseen escucharlo? ¿Es usted una persona que da el trato debido para que los demás deseen escucharlo o quiere solamente que los demás lo escuchen? Es interesante que para que alguien me escuche debo tener un ambiente correcto para hacer escuchar. No solo el hecho de que quiero que el otro me escuche, porque uno puede decir, es que quiero que me escuche y se calla, el que voy a hablar soy yo. Automáticamente bloqueamos el ambiente para ser escuchados. Y la tercera pregunta, ¿qué cree que debemos corregir en este asunto de comprensión? ¿Qué debemos corregir en nosotros para ser comprensivos y aún para que nos comprendan? Por esta razón, hermanos, para lograr la armonía en la familia, porque estamos hablando de la armonía, debemos interesarnos en el individuo, debemos que interesarnos en sus necesidades, en vez de imponer nuestros intereses sin escuchar a los demás. La idea no es imponer lo que yo quiero, es poder tratar al otro en lo que el otro necesita. Y vaya que en eso sí fallamos, ¿no es así? Porque no se trata de imponer mi gusto en el otro, sino de poder suplir la necesidad que el otro tiene. ¿Sabe que una persona que es suplida es una persona que responde fácilmente? Un animal a quien se le da comida, ¿cómo responde? ¿Cierto? Un animal a quien se le incentiva, responde. Por ejemplo, los perritos en los entrenamientos es obediencia hecha, bocado seguro, y responden por el bocado. ¿Qué va a decir, hermana Maricela? Ayer había una pastor que dice que nosotros, hay 2 formas de hablar, como Noé o como los profetas. ¿Como Noé? O como los profetas, porque Noé le hablaba a todo el pueblo, los profetas le hablaban al pueblo de Dios. Así Y también hay que saber la diferencia, porque a veces queremos imponer la palabra a personas que no la conocen, en vez de estarles haciendo la invitación a creer. Así es. La palabra hablada por lo general es para los que comprenden, pero el ejemplo es para todo el mundo. Uno con el ejemplo habla mucho más que con las palabras, pero las palabras se necesitan de manera específica algunos. Una base fundamental para las relaciones armónicas, para la buena armonía en las relaciones, es entender y comprender a las personas, reconociendo que tenemos un pasado el cual a veces sale a flote. Nuestro pasado a veces sale a flote y nos hace actuar mal. Y cuando uno no conoce el pasado de la gente, puede terminar haciendo juicios incorrectos. Una de las cosas que hace la psicología, que no es mala la psicología, el problema es que se usa mal, es entender el pasado de las personas, entender sus raíces, sus inicios, sus procesos, su cultura, para poder comprender el actuar de la gente hoy. Recuerde que Pablo hace un juicio psicológico de los cretenses, ¿cierto? Cretenses. De los cretenses se dicen así y así, y sus profetas tienen razón, porque así son. Por eso, hermanos, no hay que hacer juicios a las personas por una mala acción o una mala actitud presente. Porque nosotros hacemos juicios de lo que pasó. Por ejemplo, uno ve una fruta dañada en un palo y dice, ese árbol, la fruta es mala. No, tiene una fruta dañada que es distinto. Y algunos ven las frutas dañadas y mochan el palo. No. Hay que trabajar. ¿Qué problema tiene? Si ese palo está dando frutas dañadas, no hay que cortar el palo. Tiene algún problema
la tierra, de sus raíces, debe tener algún problema. Debe tener algún problema. No haga juicios o no hagamos juicios de las personas por una mala acción o una mala actitud de presente, o sea, en el momento. Porque tendemos a hacer juicios por lo que está pasando ahora, sin entender el contexto. Por eso el principio, hermanos, que aplicamos a la Biblia hay que aplicarse a la persona. ¿Cuál es el principio para entender personas? No saque a la persona de su contexto. Compréndala en su contexto. Cuando uno saca a una persona del contexto, automáticamente entiende mal a la persona. Es lo mismo en la Biblia. Cuando uno saca un versículo del texto y de su contexto, hace una herejía de una vez. Uno no puede sacar a un hijo de su familia, ni a un esposo de su hogar, ni a una esposa de la situación con su marido y sus hijos. Uno tiene que entender las reacciones de las personas en su contexto. Comprender las cosas en un contexto. Por eso, hermanos, generalmente las personas nos atacan, no porque tengan problemas con nosotros, sino porque proyectan hacia nosotros los problemas internos que ellos tienen. ¿Y cómo comprenderles? ¿Cierto? ¿Cómo comprenderles? ¿Alguna vez a usted, a una persona enferma, lo ha arañado? ¿Lo ha lastimado? No sé cuántas veces ustedes han luchado para salvar a una persona que se está ahogando. Por una persona que va de salvavidas termina más maltratada que la persona que estaba ahogándose. Porque ella en su contexto, en su condición, va a buscar agarrarse de lo que sea para tratar de salvarse. Y si es necesario salvar a quien lo va a matar, a quien lo va a salvar, lo va a hacer con tal de salvarse. Por eso cuando uno trata con las personas nos van a atacar no porque tengan problemas con nosotros, sino porque proyectan hacia nosotros los problemas internos que ellas tienen consigo mismas y con Dios. Por eso es necesario entender este principio. Dios, en su entendimiento de nosotros, sabía que tenía que morir por nosotros para podernos salvar. Y no dudó hacerlo. No dudó hacerlo. Entonces, con este conocimiento, cada mala actitud de un miembro del hogar o de la iglesia debe comprometernos a ayudarlo a salir de sus conflictos. Vamos a mirar algunos versículos. Vamos al libro de Nehemías. Creo que en el libro de Nehemías es el único texto de la Biblia donde se usa la palabra comprensión. Y es interesante este principio. Vamos a Nehemías 10:28. Creo que es el único texto donde se menciona la palabra comprensión como tal. Libro de Nehemías, capítulo 10, Antiguo Testamento. Versículo 28 del libro de Nehemías. Después de una larga lista de hombres, dice el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas y porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento fue llamado. ¿Sabe, hermano, que uno necesita, de hecho uno de los requisitos para ser líder en la iglesia es ser comprensivo? La Biblia no acepta en el liderazgo de la iglesia gente pendenciera, sino gente comprensiva. La gente que es pendenciera no es comprensiva. La gente que es comprensiva no es pendenciera. Todo pendenciero no es comprensivo. Y todo comprensivo no es pendenciero. Todo comprensivo no es codero. Codero es la misma persona que llama carbonera, el que le gusta incendiar peleas. No se dejen, díganlo. El comprensivo no hace eso. Y es interesante que vamos a Deuteronomios 1:13, porque allí nos refuerza este principio, que una de las cualidades de los líderes de familia, uno de los líderes de las cualidades del líder de familia, pueblos, naciones, es que debe ser comprensivo. Todo varón debe ser comprensivo para poder tener una esposa y para poder tener hijos. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 1, versículo 13, hay un nombramiento de jueces. Del versículo 9 se nombran los jueces. Y el versículo 13 dice esta palabra: dame entre vosotros, escuche, de vuestras tribus, deme qué, varones qué, sabios y gente entendida y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Esta palabra entendido es gente que comprenda las cosas.
¿Sabe, hermano, que se necesita gente en los hogares que sea comprensiva? Gente que entienda las cosas, que sea entendido de qué se debe y qué no se debe hacer, pero que sea comprensiva. Por eso es una cualidad de los líderes de familia, pueblos, naciones. Todos padres deben ser comprensivos, toda esposa debe ser comprensiva para formar hijos comprensivos. Salmo 119. Ustedes, no sé si en su hogar ha pasado, pero se levanta el marido y le pregunta a su esposa: amor, ¿cómo amaneció? Ay, con un dolor tan fuerte, me duelen las espaldas, me duele todo. Y el varón se levanta, va al baño y vuelve y dice: amor, ¿y usted no se va a parar a hacer desayunito? Pero la mujer le acaba de decir que está enferma. ¿Qué debió hacer ese varón? Levantarse, ir al baño y pasar a la cocina y hacer su alimento y decirle a su esposa: amor, ¿qué agüita le traigo? ¿Qué le doy? Los hijos a veces son así: mamá, no se va, la ven enferma, o papá, no se van a levantar a hacer desayuno, no van a desayunar ustedes hoy. ¿O no pasa eso hoy? Mire lo que dice el Salmo 119, 99, porque la comprensión, el entendimiento correcto es producto de la obediencia a la palabra. No hay comprensión, no hay entendimiento correcto, y nadie puede ser comprensivo si no conoce las Escrituras. El Salmo 119, versículos 99 y 100. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. No se llega a ser comprensivo si no se es alumno de la Escritura, hermanos. Y versículo 100, más que los viejos he entendido. Es interesante, los que más debían ser entendidos y comprensivos deben ser los viejos, pero el salmista dice: más que los viejos he entendido. ¿Por qué? ¿Por qué he guardado tus? Entonces la pregunta es: ¿la comprensión, el buen entendimiento es asunto de viejos? No, ¿es asunto de qué? De ser discípulo. Es asunto de ser discípulo, hermano. Y el hogar es el núcleo del discipulado, hermano. El hogar es el núcleo del discipulado. Todo varón debe ser maestro de su esposa, maestro de sus hijos, y la esposa debe ser maestra de sus hijos. No maestra de su marido, porque el marido es maestro de ella. Pero es interesante: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La comprensión, uno llega a ser comprendido cuando crece en el conocimiento de las cosas. Cuando usted sabe cómo hacer las cosas, usted comprende al que no las sabe hacer. Pero el orgullo de este perverso mundo hace que uno se vuelva soberbio por saber hacer, en lugar de ser entendido para comprender al que no sabe hacer. Ay de aquel alumno a quien le ponen un maestro soberbio. Bienaventurado aquel alumno a quien le dan un maestro entendido. ¿Sabe que muchos de los alumnos pierden sus materias porque tienen maestros soberbios, no maestros entendidos? El maestro entendido comprende que su alumno no sabe y se dedica a enseñarle, a mostrarle todas las maneras de hacer algo. No solo enseñarle algo, sino mostrarle todas las maneras de hacer algo. ¿Sabes hacer arroz? ¿Cuántas maneras de hacer arroz sabes? ¿Como dos? Como dos. ¿Quién sabe más de dos? Más de dos. Hay una luna aquí. ¿Cierto? Hay una luna aquí. No, ¿sabe por qué? Los que saben deben enseñar, dice la Biblia, a los que no saben. Pero debe ser con entendimiento, porque pueden decir: no sabe hacer sino dos arroces. Eso ya se llama ser soberbio. El que dice: no sabe hacer sino dos arroces, y hermana, eso ya es soberbia. Pero el entendido dice: sabe hacer dos arroces. ¡Wow! Es alumna. Esa es alumna. Tengo una alumna para enseñarle. Pero otros ven en ella un negocio. Esa no sabe. Necesita aprender. Hay que mirar cómo le cobramos. ¿O no pasa así también? Porque el codicioso se aprovecha del que ignora. Pero en la iglesia de Dios no. El que ignora es un alumno del que sabe.
Vamos a otro texto que es el Salmo 139, versículo 2, porque ese texto es maravilloso del entendimiento de Dios acerca de nosotros. El Salmo 139, versículo 2. Dice: tú has conocido mi sentarme, tú has conocido mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido no comprendidos? ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez no comprendidos? Llega una pregunta: ¿Dios te comprende perfectamente a usted? Sí. Amén. Amén. Por eso, hermanos, creo que ese versículo que mencionó nuestro hermano hace un rato en la oración, bástate mi gracia, debe ser suficiente para nosotros. Si Dios me entiende, no importa que los demás no me entiendan, pero qué bueno que los demás llegasen a entenderme. Versículo 1 del Salmo 139, vamos a leer los 3 versículos. Oh Jehová, es una exclamación de alegría. Ese oh Jehová, de hecho en el idioma griego se llama un vocativo, es una invocación. Oh Jehová, tú me has examinado y tú me conoces. Tú has conocido, porque dice, al decir tú me conoces, empiezas a decir lo que él conoce. Tú conoces mi sentarme. ¿Sabes que a veces uno se siente, alguien le dice, perezoso, levántese, ya se sentó? Pero Dios sabe por qué se sienta uno. Dios sabe por qué se levanta uno. Porque Él conoce mi sentarme, conoce mi levantarme. Él entiende por qué pienso así. La verdad, es muy difícil a veces uno entender a otros por qué piensan así y que otros entiendan por qué uno piensa así, pero Dios sí entiende porque yo pienso así. Y el 3, Él ha escudriñado mis caminos, mi andar. Él ha escudriñado mi reposo cuando yo me tiro en la cama y respiro profundo. Él entiende eso. ¿Sabe que uno se tira por ahí y respira profundo? Y alguien lo escucha y le dice, ¿y qué está pensando? ¿Qué se acordó? La malicia, ¿no? No, Dios no. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Sabe que estaba mirando un texto que leyó el hermano esta mañana y vamos allá, a primera de Samuel? Porque la falta de comprensión en nosotros sí que es terrible, hermano. Y vamos al primer libro de Samuel para mirar la falta de comprensión en Elí. ¿Recuerdan a Ana llorando, como dicen a los santanderianos, a moco tendido? Amargada de corazón, dígame, tenía un esposo muy amoroso, sí, pero tenía otra esposa y la otra esposa le daba hijos. Ana no podía tener hijos, era estéril. Y ella está llorando delante de Dios, pero realmente, hermano, con amargura de corazón. Y el sacerdote, el pastor de Israel, como muchos en la iglesia, que son más chismosos que hermanos, que están mirando el rostro de todo el mundo, cómo mira, cómo actúa, cómo reacciona, si llora, no llora, si actúa, no actúa, si arruga la cara, si baja las cejas, si no la bajó, si alzó la mano, si no la subió, para hacer juicio. En lugar de comprender a los demás en el contexto en que esté. Mire lo que dice el versículo 12. Mientras ella lloraba largamente delante de Jehová, Elí, ¿qué estaba haciendo? ¿Observando qué? La boca de ella. ¿Sabe que hay gente que se pone a observar la boca de uno? A ver si la mueve, no la mueve, si la arruga, no la arruga. ¿Qué dice? ¿Y usted no ha tratado de ver a dos personas por ahí en la puerta hablando y uno mira la boca y como que trata de leer los labios que están hablando? Se llama el chismoso. Pero Ana hablaba, movía la boca, pero no hablaba con su boca, hablaba con su corazón. Y vaya que a veces nos da para nosotros no comprender a la gente que habla con el corazón y no con la boca. Y a veces incomprendemos a los que hablan con la boca sin entender su corazón. Hay un texto en Nehemías que dice que la gente gritaba de una manera tan horrible que nadie entendía lo que el otro decía, pero todos estaban alabando a Dios, cada uno lo estaba haciendo. Había una alegría tan tremenda y alababan a Dios. Pero dice, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. ¿La comprendió Elí? No, no la comprendió, la juzgó.
Y la trató de borracha, trató de ebria. Y le dice, vete a tu casa a pasar la rasca, muchacha, que este no es el lugar para eso. Respete al Señor. Hermanos, qué bonito es ser comprendidos. Pero si alguien no te comprende, sepa que Dios te comprende. Él entiende. Y te entiende a ti y me entiende a mí. Y es peligroso. Porque Él entiende el sufrimiento suyo y Él entiende el juicio mío. O Él entiende el sufrimiento mío y el juicio suyo. Él los escucha a los dos. Vamos a Proverbios 14:6. ¿Sabe que la buena comprensión es la base de un buen actuar? Solo la persona que es comprensiva sabrá cómo actuar. En el libro de Proverbios, capítulo 14, vamos allí todos porque vamos a estar en el libro de Proverbios unos minutos. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 6. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Sabe, hermano, que para poder saber qué hacer, porque eso se llama sabiduría, saber qué hacer, uno necesita ser entendido? O sea, comprender lo que está pasando. Comprender lo que está pasando. Y es maravilloso, hermano, entender estos principios. Cuando mi esposa estaba allá en el hospital, en la Pintada, llegó un montón de niños, todos enfermos. Y cuando uno llega a su hospital, si uno no entiende lo que está pasando, ya, pero cállense, pelado. Como 3 o 4 niños, pero llorando, como dicen, a moco tendido. ¿Por qué? Porque casi todos los que llegaban, la doctora mandaba, póngale ahí una inyección de tanto de esto, tanto, a todos los que llegaron los inyectaron. Y yo me puse a hablar con los pelados, a tratar de charlar con ellos, a tratar de motivarlos. Y fue un tiempo bonito con algunos de ellos, otros nos dejaron. Pero cuando uno entiende las situaciones, uno comprende. Uno comprende. Y es maravilloso ese texto. El que tiene entendimiento le es fácil saber qué hacer. Pero es interesante la primera palabra del versículo. Pero el que es escarnecedor, el que es burlón, el que le gusta señalar, el que le gusta juzgar, él busca la sabiduría pero no la halla, porque es escarnecedor. Pero el que no es escarnecedor sino entendido, la sabiduría le es fácil, sabe exactamente lo que debe hacer. Y a veces una de las mejores cosas que uno debe hacer es callarse, guardar silencio. ¿Saben que los amigos de Job fueron entendidos hasta que se callaron? En el momento en que hablaron, dejaron de ser entendidos, dejaron de ser sabios y dejaron de ser amigos. Se convirtieron hasta en molestos. Cuando empezaron a hacer juicio, seguro que está en pecado, seguro que hizo esto, seguro que aquello, seguro que le embarró, seguro que... Bueno, hasta lo trataron de infiel, lo trataron de que no amaba a los pobres, que era un ladrón. Bueno, cuando empezaron a abrir la boca, fueron sabios hasta que callaron. Y lamentablemente, hermanos, a veces uno hace lo mismo. Mientras que está callado, qué bendición, y ya abrió la boca, y qué estorbo tan bravo. En el capítulo 15, versículo 4, dice algo similar. 15:4 de Proverbios. La lengua apacible, escuchen, la lengua apacible es árbol de vida. O sea, la lengua del entendido, la lengua del comprensivo es apacible. Por eso la palabra suave baja la ira. 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. O sea, cuando uno usa esta lengua para hacer juicio, para dar sentencia rápida, hermano, quebranta al que sea, el espíritu entristece al que sea, hermano. ¿A cuántas personas hemos entristecido fácilmente, sencillamente por hablar rápido? Por no ser comprensivos. En el capítulo 16, versículo 20 de Proverbios, usted nunca podrá actuar bien si no es comprensivo. Usted no podrá actuar bien si no entiende lo que está pasando. Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 16. El entendido en la palabra hallará el bien. O sea, sabrá qué hacer correctamente.
Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Es importante, ¿usted quiere saber más? Tiene que ser cada día más suave para hablar, más suave para actuar. La maravilla de ser entendido. El 17:27 dice: el que ahorra sus palabras, ay, el que se calla, hermano, el que ahorra sus palabras, ¿qué es? Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre que tiene entendimiento. Y Jeremías 45:22. Vamos allá y terminamos con esto. Jeremías 45:22. Jeremías 45:22. Lo copié mal entonces. Espérenme un segundito a ver dónde estoy. Bueno, hermanos, de hecho el texto que tenía lo copié mal, la cita. Sencillamente dice que la falta de entendimiento hace que el pueblo sea necio. La Biblia dice el texto que quería compartir, que lo copié mal. Dice que el pueblo de Israel fue necio y vivió en rebelión contra Dios porque le faltó entendimiento. De hecho la Biblia dice, ¿no?, que el pueblo sin entendimiento perece. Pero un pueblo sin entendimiento se vuelve necio. Y un pueblo sin entendimiento es ignorante. Y el que es ignorante hace juicios a la carrera porque no comprende la situación en que se vive. Por eso, hermanos, el reto que Dios nos hace en esta mañana es hacer comprensivos. Y una vez más, hermanos, en todo aquello que no les haya comprendido, perdónenme, hermanos. Perdónenme. A veces uno enfrenta muchos problemas en el ministerio en esta parte de comprender. Ayer estaba hablando con un hermano que muy pronto les voy a decir qué pasó, porque tengo que decírselo a ustedes. Me expuso muchas cosas y tocó decirle, hermano, no queda otra opción, haga lo que has decidido hacer. Y lo que decidió fue irse de la congregación. Uno quisiera que no lo hicieran, pero hay que comprender la situación en que está. Abrir las puertas de nuestra vida, abrir las puertas de la iglesia y decirle, hermanos, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero debido a la situación en que usted está, hágalo. Y que el Señor le dirija en lo que tiene que hacer y las decisiones que debe tomar. No es fácil hacerlo, pero qué bueno es comprender a las demás personas. Alguien me ha dicho, muchas mujeres me han dicho, como le he predicado a veces, pastor, no me aguanto más a mi esposo. Y de hecho muchos hombres, no aguanto más a mi esposo. No puedo vivir más con él o con ellos. Uno tiene que decirle, hermano, no es lo correcto, pero haga lo que Dios le dirige a hacer. Y es difícil, hermano, es difícil. Es difícil. Yo me pongo a pensar en el Antiguo Testamento cuando un padre tenía que coger a sus hijos, sacarlos a la puerta, decirle a los líderes de la ciudad, mi hijo es rebelde y contumaz, sabiendo que lo iban a matar. No es fácil. Pero hay cosas que solo Dios puede controlar. Pero nosotros tenemos que comprender a las personas a pesar de lo que nos pase a nosotros. Soberano Dios, gracias por la comprensión que tú tienes de nosotros, de nuestro diario vivir, de nuestras debilidades y aún de nuestra propia rebelión. Y gracias, Dios, por no juzgarnos, sino salvarnos. Gracias por no condenarnos, sino darnos un Salvador. Y gracias por no apartarse de nosotros, sino venir a morar en nosotros. Oramos, Dios, para ser comprensivos en nuestro hogar. Yo necesito ser comprensivo con mi esposa, con mis hijos. Y necesito ser comprensivo como pastor, con mis hermanos y como hermano en medio de una familia. Oro, Dios, para que nos dé la gracia de hacer menos juicios y ser más comprensivos, hablar menos y escuchar más, aprender, Dios, a entender la situación de otros y poderles ayudar y estar dispuestos a hacer ayuda. Gracias, porque de la manera, Dios, que tú lo has hecho con nosotros, así tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Perdonar, ser misericordiosos, ser compasivos, ser mansos, ser humildes de la manera que tú lo eres.
lo ha sido y sigue siendo con nosotros. Padre, bendícenos y danos la gracia de comprensibles. En el nombre de Jesús. Amén.